Bueno, abrimos entonces Primera de Pedro, estamos en el capítulo 2, no superamos todavía los primeros 3 versículos, posiblemente los superemos hoy. Vieron que ya no les aseguro nada, ¿no? Ya aprendí. Dijimos que íbamos a contestar 3 preguntas. La primera ya la contestamos, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Habíamos visto 3 imperativos, que es desechar, desear y el otro era crecer. Y en base a esto que habíamos leído, la primera pregunta era por qué a veces no hay deseo de la palabra de Dios, a veces toda la vida, ¿no? No hay deseo de la palabra de Dios. Contestamos eso, no vamos a volver ahí. La segunda pregunta que nos quedó en 6 puntos, quedamos en el tercero, es ¿qué significa no adulterada? Y dijimos que tiene que ver, y hay señas o señales de que lo que se está predicando es algo adulterado de la palabra de Dios o diluido también. El punto 1 era cuando se mezcla con enseñanzas humanas o filosofías ajenas a la palabra. El punto 2 es cuando minimiza o altera el Evangelio de Cristo. Esta es una de las cosas quizás más notorias, porque lo seguimos viendo también hoy, y sobre todo fines del siglo XIX, principio del siglo XX, con el nacimiento de muchas sectas, que nosotros decimos, ponen al lado, a la misma o superior autoridad, otro libro. Y a veces que dice disparates, pero para ellos ese libro es superior en autoridad a la palabra y a una persona que es el supuesto profeta que inspiró o que redactó ese libro, ¿sí? Cuando nosotros vemos algo así, que salí corriendo de ahí, ¿tá? Porque es sectario. Y todo lo que pone debajo el nivel a la palabra de Dios es de Satanás, porque lo supremo es la palabra de Dios. El tercer punto es cuando promueve intereses personales en vez de la gloria de Dios. Estuve viendo varios videos, en realidad no encontré uno como para pasarles hoy. No sé, algo me dijo, no, déjalo eso, que lo busquen en YouTube y se fijen, pero bueno, algunas de las cosas, la verdad que son supuestos apóstoles que cuando los escuchás hablar es tristísimo, pero encima el engaño hace que sus iglesias como estén, abarrotadas de gente. Y en esto viene también lo que el Señor Jesús dijo, que a veces lo pasamos por alto, dice en aquel momento, que dice, muchos en tu nombre hicimos esto. La palabra que a mí me llama la atención es muchos. Porque uno podría pensar, bueno, los que hablaron en el nombre del Señor son todos hijos de Dios, tienen en boca a Jesucristo. Y Jesús no dijo, unos pocos vendrán de entre mis seguidores, ¿no? Y yo les diré, nunca los conocí. Dice muchos. Sería terrible que el Señor hubiese puesto un porcentaje ahí, ¿no? Porque los miramos todos y decimos, de acá la mitad son de los que el Señor nunca conoció, o el 60, o no sabemos, ¿no? Pero esa palabra muchos es importante tenerla en cuenta. Por eso no todo, como dice el refrán, no todo lo que brilla, y no toda congregación que dice llamarse iglesia y que está llena de gente, toda esa gente pertenece al reino, ¿sí? Sobre todo cuando siguen a personas que nosotros sabemos que son lobos disfrazados ¿de qué? De cordero. De todo lo que vi, saqué algo que me pareció muy astuto. La astucia siempre es del enemigo, la sabiduría es de los hijos de Dios. Pero Satanás también, ¿se acuerdan? Cuando tienta a Jesús, ¿qué utiliza? La misma palabra. Y eso es lo que utilizan también estos falsos profetas, falsos apóstoles. Lo hicieron en la antigüedad y lo siguen haciendo hoy para engañar a las masas. Una de las cosas que anoté acá, porque me llamó bastante la atención, porque sobre todo estas personas
están en esta corriente del Evangelio de la Prosperidad y están con anillos de oro y ropa cara y autos de alta gama y hasta seguridad personal, ¿no? Y para justificar obviamente todo lo que tienen, tergiversan textos, toman textos del Antiguo Testamento sacados totalmente de contexto y los ponen y los vuelcan a la congregación para que la congregación... Llegué a ver una que decía, tomaban los dólares y se los ponía en la oreja, alguno lo debía haber visto y le decía, hagan silencio porque hay un espíritu que habla de los billetes. Y otra que decía, esa misma decía, pongan acá el dinero, pongan acá y le van a dar una cachetada a Mamón, ¿no? Y todos iban y sí, bueno. Bueno, una otra de esas, estoy poniendo ejemplo de mujeres, perdónenme las mujeres, pero hay muchos hombres también de esto, que dice que, por ejemplo, sacando el texto de Malaquías 3:8, que dice, ustedes me han robado de mis diezmos, ¿lo recuerdan a ese pasaje? Ella dice, ven, entonces después en el Nuevo Testamento dice, el que roba no entra en el reino de los cielos. Por tanto, si no diezmas, no entras. Parece lógico, ¿no? Claro, si te salteas todos los 66 libros después de la Biblia que hay, ¿no? Y si, como hoy recordamos, dejas a Jesús a un lado y su sacrificio. Pero miren qué aberración no tomar dos cosas de la palabra de Dios para decir, si no diezmas, no entras al reino, porque le robaste a Dios. Bueno, este punto es importante porque cuando nosotros analizamos todas estas cosas, obviamente podemos hacerlo cuando el Espíritu está dentro nuestro y cuando hay palabra de Dios en nosotros. Si no hay palabra de Dios en nosotros, nos vamos a tragar el sapo, como se dice, ¿no? Y por eso hay tanta gente siguiendo a estos falsos apóstoles o falsos profetas. No en vano lo siguen, no en vano dan de su dinero y hasta algunos han dado hasta propiedades a estas personas. Entonces este punto es importante, el punto 3. Promueve intereses personales en vez de la gloria de Dios. ¿Qué intereses? Los propios. Y utilizan la palabra de Dios con esos fines. El punto 4 dice, se adapta para agradar al oyente y no a Dios. Bueno, esta es otra estrategia también de estas personas. Cuando el evangelio no confronta, si el evangelio que se predica no te habla de que sos un pecador, como decía Adriano, ¿y quién podría decir yo soy el vil pecador? Bueno, Pablo dijo que era el más vil de todos, yo no le voy a robar el lugar a Pablo, así que yo soy el segundo más vil, ¿sí? Pero si uno no puede ser consciente de que es pecador, entonces no tiene la necesidad de un Salvador. Fíjense qué necesario que es transmitir toda la palabra de Dios. Porque encontramos muchas veces que se proclama un Dios de amor. ¿Y es mentira que Dios es amor? Pero todo lo demás se obvió. Entonces, si vos entendés que en tu vida, como la quieras hacer, siempre ese Dios va a ser benévolo para con vos, ese es un evangelio totalmente alterado. La palabra está adulterada. ¿Y por qué lo hacen? Porque si la gente se les va o se ofende, ya no les entra el billetín que les entraba. Y esto se lo dice Pablo a Timoteo, ahí 2 Timoteo. Vamos a repartir micrófonos, así no hablo yo solo. A ver, acá, ¿tienen leer? Sí, o lo lees de allá, dale. Vení, Alexa, a buscarlo el micrófono. No llego hasta allá. Bueno, acá, ¿quién lo tiene? Vos vas a buscar 2 Timoteo 4:3-4, o lo vas a leer de ahí si lo pone la técnica Luciana. Y vos, Alexa, andá buscándote Hechos 17:11. ¿Dónde quedó Alexa? Te cambiaste el lugar. Hechos 17:11. Y después, ¿quién más está? Lila, ¿vos tenés ahí para leer? Lila, vas a buscar Judas 1:4. Y Aide, vos. Y Aide vas a buscar 1 Timoteo 6:3-5. Repito,
2 Timoteo 4, 3, 4, Hechos 17, 11, Judas 1, 4 y 1 Timoteo 6, 3 al 5. Entonces, punto 4, se adapta para agradar al oyente y no a Dios. 2 Timoteo 4, 3 y 4, Alexa. No, ¿a quién se lo di? A mí. Vos, dale. ¿Lo leo? Dale. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué dice ahí ese texto? Hay algo interesante, hay algo metafórico, ¿no? Como picazón dice, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que pica. Que hay una negativa, exactamente. Porque acá, ojo, es como vieron que dice similar disuelve lo similar, hablan los de química. El auditorio se adapta ¿a quién? Al mensaje de quién. Y entonces justamente hay un feedback, como se dice, positivo. Vos no querés oír, y entonces yo sé eso y te voy a dar lo que vos sí querés oír. Cuando pasa esto, escuchen, aun cuando nosotros sabemos que andamos medio descarriados, no queremos oír. Tenemos comezón. Eso es también de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa, sacamos a Satanás y el mundo, pues ya sabemos que es así, pero nuestra naturaleza que está en nosotros, también cuando andamos medio rebeldones, también no quiere oír. Y es uno de los indicios de que estamos mal. Claro, nosotros tenemos el Espíritu de Dios que enseguida es una alerta para nosotros y nos hace sentir infelices realmente, ¿no? Entonces sabemos, bueno, tengo que volver, tengo que humillarme y tengo que volver, porque sé que estoy mal. Pero la comezón de oír acá es algo generalizado que les dice Pablo en su segunda carta. Ya Pablo sabía que iba a morir, Timoteo estaba haciéndose cargo de Éfeso. Éfeso era una acrópolis, un lugar bastante idolátrico, y también había judíos que abrazaban fábulas y que no querían escuchar más que fábulas y cosas buenas, cosas que justifiquen sus prácticas también y su forma de vivir. Y esto a veces también hablamos, dijo que bajo el manto del amor se justifican muchas malas prácticas, ¿no? Muchas actitudes. Y nos olvidamos que, como venimos, el primer imperativo que Pedro dio, ¿cuál fue? Antes que nada, desechar. ¿Sí? Entonces, cuando se adapta para agradar al oyente y no a Dios, es leche adulterada. Es una leche totalmente rebajada. Quinto punto. Carece de fundamento bíblico sólido. Acá hay dos cosas que el cristianismo ha caído en error también dentro del cristianismo, ya no como ataques desde afuera, y tiene que ver muchas veces con abrazar hermenéuticas cerradas. Cuando digo hermenéutica estoy hablando de tomar la Biblia e interpretarla de dos formas incorrectas, bajo especulaciones o bajo espiritualización. Spurgeon decía, el que espiritualiza la palabra cae en un error terrible, porque la palabra se escribe en un contexto, en una cultura, hasta en un idioma. No fue lo mismo el hebreo que el griego, aunque siempre Dios trató de transmitir todo lo más claro posible, y así lo hizo. El griego que utilizó en el Nuevo Testamento no era un griego académico, era un griego koiné, que era un griego de la gente común, para que todos lo entiendan. Y muchas veces leemos, los que estudiamos la Biblia sabemos que hay cosas de la versión que leemos que está atenuado. Porque si vamos a lo que en realidad el griego significaba, cuando uno habla de fatuo, ¿no? O de necio, y decimos, es una palabrita que no suena tan ofensiva, y más en nuestra época. Bueno, ponele un sinónimo, va a ver cómo suena, ¿no? Es decir, la palabra de Dios siempre Dios quiso que llegue de forma legible y entendible
lo más posible a nosotros. Entonces, cuando uno saca de contexto todo lo que se escribió, y yo tengo algunos ejemplos acá, porque yo entiendo que por ahí puedan no entender lo que le estoy diciendo, pero hay uno típico, y hubo algunos de la patrística también que se ocuparon de alterar. La patrística hay que leerla, pero créanme que hay que tomarla con muchas pinzas, porque fueron hombres, y algunos de ellos escribieron sin ni siquiera tener la totalidad de los escritos bíblicos, así que siempre con cautela, ¿no? Tomamos, como dice, lo bueno y lo otro lo desechamos. La patrística son todos los llamados primeros padres espirituales a partir del segundo siglo, ¿sí? Hasta el siglo V incluso, donde se fortalece esa iglesia católica dependiente del Estado. Por ejemplo, hay un pasaje que a mí me asombra, porque Lucas 10, 30 al 37, que es la parábola del buen samaritano. Las parábolas son uno de los errores típicos de espiritualización. La parábola es algo que el Señor tomaba para enseñar un mensaje concreto. Y muchos de estos nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestro tiempo personas que decían que esa parábola significa esto. Y espiritualizan el texto y nos llevan. Capaz que no está sacado de la doctrina, no se van por las ramas tanto, pero está alterando lo que el Señor Jesús tenía en mente. Por ejemplo, espiritualizar ese texto encontré uno que decía: el hombre que cae en manos de ladrones significa el alma humana perdida. Jerusalén es el cielo y Jericó el mundo. Los ladrones son los demonios, el sacerdote y el levita es la ley y los sacrificios, el buen samaritano es Cristo, el mesón es la iglesia, los 2 denarios es el bautismo y la cena del Señor, y el regreso del samaritano es la segunda venida de Cristo. Claro, cuando te lo cuenten, leen la historia y te hacen y te espiritualizan eso, decís, bueno, al fin y al cabo tampoco está, pero está alterando el texto. El texto no dice eso, no quiere decir eso, y Jesús tampoco quiso decir eso. Y aunque parece muy sutil, es leche adulterada, está diluida. No es lo que la Biblia quiere decir. Otro error común es la especulación. Formar doctrinas o enseñanzas a partir de especular, cosas que el texto no te dice. Hay cosas en la Biblia que las vamos a entender no en este plano, pero en el afán de darle una interpretación, uno lee comentarios, lee y ve 25.000 especulaciones de cosas del texto. Y tomás la que más te convence, porque es así. La realidad es que muchas veces tenemos que ser humildes, sobre todo los que enseñamos la palabra, y dar a veces solo las 2 o 3 posiciones que hay y hasta ahí nomás, sin darle mucha vuelta, si la palabra de Dios tiene muchas más cosas que entendemos de las que no entendemos. Por eso Dios nos las quiso dar. Hay muchas más cosas que hay que, de nuestra vida cristiana, práctica, que hay que ejercitar, y a veces nos enroscamos en cosas, viste, que sí, no mejora tu matrimonio saber si un cuernito representaba esto o lo otro. Hay cosas más concretas para tu vida, ¿no? No divaguemos, no demos vuelta. Pero en ese estudio, por ejemplo, especular con la marca de Caín. ¿Quién no ha leído comentarios sobre eso? Bueno, algunos, miren, han justificado incluso hasta el hecho de, por ejemplo, de la discriminación, diciendo que esa marca era la piel negra. Entonces todos los negros tienen la marca, fíjense. Después, qué sé yo, han dicho que tenía que ver con un tatuaje, con un aura especial, otros, con una marca en la frente. Y de ahí sacan un montón de cosas que ¿a dónde nos llevan? A nada. Especular. La especulación con los 153 peces. ¿Quién no ha estudiado también ese texto? También ahí la patrística divaga. Algunos dicen que eran las especies conocidas de peces. Claro, cuando después el hombre descubrió que había más especies, ¿qué dijeron? No, eran las especies de ese tiempo. ¿No? Bueno.
porque claro, yo no voy a ceder en mi forma de interpretar. Otros decían que era un código matemático que representaba la Trinidad, otros que eran los discípulos y otros el mismo Evangelio. Y otros, fíjense, esta se va por las nubes, dicen que son los 144.000 más los 9 frutos del Espíritu. Ah, buenísimo. Te da, sumala y te da. Pero fíjense la especulación, vos decís, pará un poco, ¿no? Pará un poco. Hablando de esto, a algunos les mandé un video. Hay un nuevo profeta que dice que Cristo viene en septiembre de este año. Ya... ¿Viste? Y no les traje el video porque eran como 10 minutos el tipo sacando números de no sé dónde. Bueno, ya les había mostrado uno, no sé qué habrá pasado con ese. Preparen sus piedras, dirían los del Antiguo Testamento. Los falsos profetas ya sabemos qué les hacían antes. Pero bueno, cuando carece, hermanos, de fundamento bíblico sólido, es palabra adulterada, es diluida. Quizás no sea, ustedes dicen, bueno, no es tan grave como otras cosas que hemos nombrado, pero es igual. Porque yo les nombré 2 textos, pero hay un montón de textos donde se especula y otros donde solo se... Yo he escuchado mensajes de salmos que lo han espiritualizado. No, flaquito, este era David que estaba pasando por una situación difícil. Los 153 ahí peces. Te olvidás del contexto. A ver, se sacaban peces, se contaban ¿para qué? Para dividirlo en los que habían pescado. Para saber cuánto precio también. Acuérdense que ahora había mucho trueque. Dabas pescado y te daban, qué sé yo, un manto. Entonces, ¿vieron cuando no se contextualiza la palabra de Dios y se lleva al divague? Bueno, eso pasa y seguirá pasando dentro también del mundo evangélico. A veces hasta hay misticismo dentro, ya lo habíamos nombrado a eso. El 6º punto es cuando produce orgullo o libertinaje, no humildad y santidad. ¿Está? Eso también es... Y tiene que ver esto con, por lo que yo creo, trastorno la Biblia porque me es de beneficio a mí. Porque yo no soy capaz de humillarme ante lo que la Biblia dice que yo tengo que hacer. Y cuando trastornamos la libertad en Cristo, ¿en qué? Ya lo habían dicho la palabra. Ahí yo les puse 2 textos nada más. A ver, Judas 1:4, ¿quién lo tenía? El de Hechos no lo leímos. No. Hechos 17:11 era, ¿no? Sí. ¿Leo? Dale. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Bien. ¿De quién habla ahí? Muy bien. De los judíos de Berea, no de los cristianos de Berea. Eran los judíos de la sinagoga de Berea, los que Pablo llegó a predicar. A diferencia de los de Tesalónica que los sacaron carpiendo y que después viajan a Berea para sacarlo carpiendo también a Pablo, los de Berea fueron más. ¿Qué dice? ¿Cuál fue la actitud de nobleza de estos judíos? Independientemente de lo que escucho que me agrada quizá, que encaja en ese esquema teológico, voy a revisar la palabra. Porque lo que a veces nos gusta a nuestros oídos, en mi vida muchas veces, esto me agrada, y cuando voy, no, pero la verdad que se contradice con varias cosas, ¿no? Y nos pasa, y es así. Fíjense, la nobleza está porque iban a la palabra, no creían de movida lo que se le decía. Y dijimos, era Pablo, no era cualquiera. Lo que sucedió también al principio, y fue la lucha incluso que Pablo tiene, es que empezaron incluso las iglesias que él fundó a creer más en los falsos apóstoles que en él mismo. Y se manifiesta lo mismo que le pasó ¿a quién? Al pueblo de Israel. Todos los falsos profetas y apóstoles que le decían hay seguridad, hay paz,
Venía el profeta Nehemías o Isaías y le decía, no hay pan ni seguridad, conviértanse, arrepiéntanse porque viene el juicio. ¿Y qué les pasó? ¿Los aceptaron a esos profetas? Algunos los metieron en fosas, Isaías posiblemente lo cortaron a la mitad con una sierra. Los mataban, los perseguían. La palabra de Dios por lo general encuentra resistencia en personas que buscan solo su propio beneficio, su propio bien, aún dentro también del pueblo de Dios. Y estamos hablando del pueblo elegido de Dios. Ahora el pueblo elegido de Dios es la iglesia. Así que, como resuenan las palabras, muchos vendrán en aquel día, también muchos van a tener esta actitud. No, es ofensivo lo que vos decís desde el púlpito. No gusta. Bueno, es palabra de Dios. Nosotros tenemos, por gracia de Dios, y seguiremos teniendo esta costumbre de que en este lugar se abre la palabra de Dios y se lee. El día que esto no se haga, hermano, también retírate de este lugar, ¿eh? Acá no hay proselitismo religioso. El proselitismo es santo porque te queremos llevar a Cristo, no a una iglesia, a un pastor, a una forma. Y cuando esto nosotros vemos que se altera en esta o en cualquier iglesia, hay que salir corriendo de ahí. La leche está adulterada. Y la leche adulterada no hace crecer, hace mal. Hecho ya lo leímos, vamos a Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gloria de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, fíjense eso, cambian la libertad con libertinaje, ¿sí? ¿Cómo era esto en la práctica? Bueno, había muchas cosas que sucedían, pero una de esas era no dejar de hacer aquellas cosas, no solo que estaban ligadas a lo sexual, o a relaciones también que no eran loables, ¿no? Sino también a prácticas desde lo comercial, desde lo idolátrico, incluso desde tomar tu libertad y ponerla en un peldaño y dejarse el amor debajo. Nosotros sabemos que sobre nuestra libertad está el amor. Y Pablo dice, si hay hermanos débiles a los que yo puedo ofender por comer carne, ¿qué voy a hacer? Y no voy a comer carne. Tenía libertad de comer, pero antes que la libertad está el amor. Cuando nosotros ponemos nuestra libertad arriba del amor es libertinaje. No consideramos al otro, que fue rescatado con el mismo precio que yo. ¿Tengo más valor que el otro para poner mi libertad? No. El amor por sobre todo lo demás. Y el último texto, 1 de Timoteo 6, 3-5. Leo. Piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Bien, habíamos hablado en algún momento, un miércoles, de que en la iglesia no hay que tener comunión con todos. Y aunque esto suena chocante, la palabra de Dios dice que hay personas que están en la iglesia a las cuales nos tenemos que apartar, porque no buscan la santidad y porque posiblemente no sean hijos de luz, ¿sí? Con sus actitudes, o incluso hermanos que hay que mostrar apartándonos que están por mal camino para que vuelvan al camino, ¿sí? Y acá en este texto hay cosas interesantes que dice acá. Lo primero que dice que están, ¿qué estas personas? Lo primero, el 3, ¿qué dice? Verso 3, 6:3. Bien, ¿y el 4? Está envanecido,
Ahí está. ¿Cómo está? ¿Por qué está envanecido? ¿Él no tiene la verdad? Él tiene el acceso a la verdad. No niega que es un ignorante. Está envanecido porque ignora. Tiene la palabra de verdad. ¿Pero qué hace? Su envanecimiento, su orgullo, hace que deje a un lado la autoridad de la palabra de Dios. Y entonces ahí pasa a una categoría de necio. Por eso nada sabe, ¿no? Dice. ¿Y qué genera todo eso? Contiendas, envidias, ¿qué cosa? Pleitos, blasfemias, mala sospecha, etcétera, etcétera. Por eso hay un riesgo siempre en el ministerio, sobre todo en ministerios visibles, y que Satanás siempre ha apelado a eso, de envanecer a la persona que tiene ese ministerio para empoderar, como hoy se usa, y decir la palabra de esa persona es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan a Aitofel, que era el consejero de David? Dice en un momento que el consejo de Aitofel era como que, ¿se acuerdan? Como el consejo de Dios. Y en la primera de Absalón, que se revela a quién sigue Aitofel. Absalón. Claro, después Aitofel le da un consejo a Absalón, Dios nubla ese consejo, Aitofel que va, ordena, dice, su casa y se ahorca. ¿Qué había dentro de Aitofel? Envanecimiento, soberbia. Porque posiblemente, por más que él se arrepintiera, capaz que igual perdía su vida. Porque no sabemos si David le iba a perdonar la vida por unirse a Absalón. Pero la actitud iba a ser mucho más noble, que se arrodillara delante de David diciendo: yo pequé, perdóname, aunque le hubiese costado la vida, hubiese sido la actitud que tenía que tener. Pero él, ¿cómo sigue? Su soberbia y su orgullo los lleva a ¿qué? Totalmente, ¿no? Y eso también puede pasar. Puede pasar dentro de la fe y lo vemos, pasa. Todos tenemos esta posibilidad. Por eso siempre hay que ir a la palabra de Dios, porque es el espejo de Dios que revela lo podrido que todavía hay en mí, las vendas que todavía huelen mal para Dios, para que me tenga que sacar. Y es la única forma de poder contemplar, como hoy mi hermano decía, a ese Dios poderoso. La única forma que yo puedo entender mi condición, por eso el ateísmo es algo totalmente malo, porque al desconsiderar a Dios, no te podés considerar a vos mismo. Nosotros podemos saber quién somos porque vamos a lo que Dios revela que somos. Si nosotros dejamos la Biblia de lado, entonces empezamos a el yoísmo. No existe esa palabra, pero me entienden. Muchas de las filosofías hoy es autosanidad, autosanación, y aún hasta se proclama a veces el mensaje positivo. ¿Lo escucharon ustedes de las plataformas? Bueno, eso no es sacado de la Biblia, ¿eh? Jesús no dijo, ustedes digan todo lo puedo, cuando se levantan y les va a ir bien. Yo soy bueno, soy inteligente. Sin mí, y entonces, ¿por qué me la creo? ¿Por qué dejo su palabra? El no leer la palabra de Dios, el no meditar en ella es menospreciar la autoridad de Dios. Pedro pudo arrodillarse delante de Jesús y decir: apártate de mí, soy un hombre pecador, porque vio el poder de Dios, la revelación. La palabra de Dios sigue siendo hoy ese mismo ejemplo en nuestra vida. No podemos estar de pie ante la presencia de Dios. Hay que estar de rodillas y considerar nuestra flaqueza. Aún siendo hijos de Dios, seguimos siendo dependientes del que nos redimió. En toda nuestra vida, en las decisiones laborales, en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos,
en nuestros proyectos futuros, cuando apartamos la palabra de Dios, a tus ojos va a ser un buen camino, pero el fin posiblemente no sea tan bueno. Por eso qué importante que es considerar siempre nuestra condición, hermanos. Tenemos un montón de beneficios por ser rescatados por Cristo. Inmerecedor cantamos a veces, ¿no? Y sí, lo seguimos siendo, por más que somos hijos y tenemos una herencia y todo lo demás. Que eso no nos haga tampoco envanecernos. Siempre su palabra nos va a llevar a la humildad y a la santidad. Y dice que la humildad, la sabiduría está atada al corazón del humilde, no del soberbio. Eso dice Proverbios. Que podamos entonces considerar estos 6 puntos. Ustedes podrán decir, ¿hay más? Bueno, posiblemente sí. Pero creo que en estos 6 se resume gran parte de lo que significa la leche adulterada, que hoy seguimos escuchando desde muchos púlpitos, desde muchas llamadas iglesias. Y a veces puede haber hasta un dejo de envidia, de mirar al otro lado y ver, está llena, y mi iglesia mantiene 70 miembros. Cuidado, el número no te dice nada, El número no significa nada. Si la palabra de Dios no se manifiesta tal cual es de un púlpito, la leche que están recibiendo es leche adulterada. Y el principal interesado en que la leche esté adulterada es Satanás. Entonces, aunque duele, hermanos, porque a veces la palabra es una espada, y corta y duele, aunque duela, aceptemos la palabra de Dios, porque nos va a hacer mejor. Es el bisturí de Dios para las cosas que tenemos que sacar. Última pregunta, me voy a tomar 10 minutitos para terminar con las 3 preguntas. ¿Qué significa crecer para salvación? Porque es difícil, a veces algunos dicen, bueno, es compensar con obras para poder ser salvo. La palabra de Dios tiene usos de las palabras también. Nosotros vamos a ver que la palabra santidad o santificar no se usa siempre de la misma forma. Y en algún momento yo les expliqué, por ejemplo, cuando dice que esa mujer, por ser hija de Dios, santifica a su esposo y a los hijos que no eran. No en el sentido de que porque la esposa era santa, entonces los demás iban a ser santos salvíficamente, porque la santidad que tenemos, ¿quién nos la otorgó? La justificación, después la santificación, ¿no? Es posicional en Cristo Jesús. Y entonces, ¿por qué alguien cristiano puede santificar a la persona que tiene al lado? ¿En qué sentido es? ¿Qué les parece? Con nuestra vida, querido. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida. La otra persona, Pedro habla mucho de esto a las mujeres, ¿no? Cuando las mujeres, dice, conviven con un hombre que quiere estar con ella a pesar de su fe, porque otros, vos sos cristiana, como no puedo vivir. No estás atado a servidumbre, que se vaya. Pero si la otra persona iba a respetar tu fe y quería seguir con vos, no se separen. ¿Cómo ibas a llevar a Cristo al otro cónyuge? Mostrando a Cristo en tu vida. Tanto Pedro lo habla para una mujer, porque ustedes cuando leen, por ejemplo, las primeras conversiones en la sinagoga de los nobles, eran mujeres nobles, dice, ¿no? Y no sabemos por qué se daba esto, pero muchas veces se convertían ante las mujeres y después llevaban a su familia también. Y esto tiene que ver con el uso de la palabra. La palabra salvación también tiene usos distintos. Nosotros entendemos salvación como ¿qué? Como el acto de redención que Cristo hizo en la cruz, hoy lo recordamos. Pero también la palabra salvación y crecer para salvación es la vida cristiana a lo largo de esa salvación que transitamos. No hacemos buenas obras para pagarle la salvación al que nos redimió. Hacemos las buenas obras en consecuencia a esa salvación que tenemos.
Por eso dice que fuimos elegidos para transitar, ¿por qué? Por buenas obras que Él preparó, ¿de qué? De tiempos que quizá ni siquiera éramos cigoto en el vientre de nuestras madres, Dios ya tenía obras para cada uno de nosotros. Y nosotros vemos en la antigüedad los profetas que profetizaban y cómo esas profecías se iban cumpliendo en el tiempo que Dios quería y por la persona que Dios quería, que a veces no era la persona más estimada en el lugar, ¿no? Lo vemos a Gedeón y Gedeón mismo dice, yo soy el más chico, soy pobre, soy esto, soy lo otro. Bueno, sos vos, Gedeón. Y así con cada uno de nosotros, la Biblia revela lo vil, lo menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Y para hacer la voluntad que Él quiere, para transitar por un camino que Él predestinó. No lo pienses, no lo deduzcas, pues no lo vas a entender, pero nuestro fin sí es pedirle a Dios que nos ayude a transitar por esa salvación que nos dio de la forma que Él quiere que transitemos. Entonces, es el proceso y consumación de la obra de Dios en nosotros. Por eso Pedro acá nunca podría hablar de personas que no eran salvas porque ya le estaba hablando a cristianos. Él en el 23, en el 1:23, que les había dicho, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, le está hablando ¿a quién? A personas ya salvas. Entonces nunca podría haberle dicho que tenían que volver a ser salvos o que poner obras para ser salvos. Y esto quizá para sus oídos es algo lógico, pero hoy sigue habiendo personas que creen que la salvación se gana fruto de obras. No es lo que la palabra de Dios dice. No es sumar méritos para ser salvos, sino madurar en lo que ya recibimos para llegar a la meta sin desviarnos. Y termino con un texto que es avanzar en la plenitud de Él, o dos textos. ¿Quién quedó con los micrófonos? Pasalo a Marilyn o a Sergio, si Marilyn no quiere leer. Vas a buscar Romanos 13:11, y de este lado, ¿quién quedó? Pasáselo, ¿quién quiere leer? A ver, Santi, pasáselo a Santi. Terminamos con esto. El otro texto, Santi, es Efesios 4:13. Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo que ya ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bien, este es otro uso de la palabra salvación. Pero que no soy salvo, ¿cómo ya está cerca? ¿A qué se refiere? El proceso es un proceso de nuestra salvación. Ya somos salvos, pero hay que transitar esa salvación hasta una consumación, que es cuando Cristo nos venga a buscar. Y ahí se consuma el plan para estar para siempre con Él. Y el último texto que les dije es Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, otra vez se repite ese transitar de nuestra salvación. Y no dice algunos llegan hasta ahí, ¿qué dice? Hay una unidad, esto que es en la iglesia, aunque dijimos la vez pasada, no todos crecemos al mismo tiempo, todos vamos a llegar a esa medida de plenitud. Todos los hijos de Dios, no los que están en la iglesia y en los domingos. Todos los hijos de Dios con procesos de crecimiento distintos, va a haber un tiempo que vamos a llegar todos al mismo nivel de plenitud del conocimiento. ¿Cuándo vendrá nuestro Señor? ¿Será en septiembre, como dijo? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y como dice Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia dicen, sí ven, Señor Jesús.